Hola amigas y amigos, vamos al ítem 7. Dice, indica qué valor o qué valores debe tener la incógnita dentro de estas raíces para que la raíz no sea real. Esto no es una ecuación, solamente me están preguntando en el fondo dónde falla la raíz, dónde se produce algo que no permita que la raíz se pueda utilizar. Bueno, ¿cuándo pasa eso? En general, cuando las raíces cuadradas son negativas. Cuando las raíces cuadradas son negativas, hay valores que no se pueden ocupar. Por ejemplo, raíz de -2 no es una raíz real. Es decir, no pertenece a los números reales, sino que hay otro conjunto que se ve más adelante donde sí se ocupa esto, pero un conjunto distinto. Esto no es real. Por lo tanto, tengo que ver dónde fallan las raíces, dónde se produce un fallo. Por ejemplo, en el ejercicio 1 vamos a ver que esto es bastante simple, pero vamos a tener que, no es un valor, sino puede ser un conjunto de valores. Por ejemplo, vamos a tomar lo que está dentro de la raíz y lo vamos a llevar a una pequeña ecuación y vamos a preguntarnos qué valor tiene que tener x para que esto sea 0. Pero vamos a decir, para que sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos una pequeña desigualdad o inecuación. Entonces, ¿qué números queremos saber? Los que son de 0 hacia arriba. ¿Por qué? Porque raíz de 0 es 0. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 1,5. Cualquier número positivo va a ser una raíz real. Pero si ya es un número negativo, es decir, menor que 0, ya no nos sirve. Entonces podemos preguntarnos qué valores debe tener x para que sea de ahí hacia arriba. Entonces, si ustedes se fijan, esto de acá funciona como una ecuación, donde este 1 que está positivo a este lado, al otro lado, está como -1. Como -1. Esto es una inecuación. Entonces, fíjense que todos los valores mayores o iguales que -1 sirven. Es decir, son positivos. Por lo tanto, la respuesta está al otro lado. Los menores que -1 no me sirven. Por ejemplo, si yo pongo el -1, -1 más 1 es 0. ¿Sirve? ¿Raíz de 0 existe? Sí, sí existe. Pero si pongo uno más pequeño, por ejemplo -2, -2 más 1 es -1 y ya es una raíz negativa, o sea, no es una raíz real. Entonces, tengo que fijarme dónde falla, dónde se vuelve una raíz con el interior negativo. Entonces, para esto, el conjunto solución sería desde el menos infinito hasta el -1 sin incluirlo. Esto, para quienes no han visto de alguna manera la forma de expresar esto como un conjunto solución, quiere decir que todos los valores desde el menos infinito hasta el -1, pero sin incluir al -1, son una solución a lo que me están preguntando. Sería el conjunto solución para esta pregunta, los valores donde la incógnita no sea real. Quizás es un poco más complejo entenderlo, pero en el fondo lo que estamos viendo es cuando la raíz es negativa. No es un valor, son muchos valores, es un conjunto de valores. Entonces, esto es una forma de poder plantearlo. Otra forma de poder plantearlo es decir, bueno, ¿cuándo esto va a ser menor que 0? Menor que 0. Y tengo x, este que está, lo tomo como una ecuación. Ese que está positivo, acá va a estar negativo. Entonces, esto está diciendo directamente lo que estoy buscando. Todos los valores que sean menores que 1, sin incluirlo al -1, todos esos valores responden a mi pregunta, que es cuando esto es negativo. De hecho, es más fácil por este lado, porque llegamos de inmediato a la respuesta. O es menos enredado. Entonces, ¿qué podríamos decir acá, por ejemplo, en el 4? Que estamos buscando cuando 3c menos 9 es menor que 0. Es más pequeño que 0. Porque si esto es más pequeño que 0, esto falla, no es real. Entonces, lo vamos a trabajar como una ecuación, solo que en vez de igual tenemos este
signo menor. Entonces, esto que está como 9, menos 9, al otro lado está como 9. Entonces, este 3 que está multiplicando el C, lo voy a escribir al otro lado dividiendo. Si ustedes se fijan, amigos, es como una ecuación, solo que tiene el signo distinto. Entonces, 9 dividido en 3 es 3. Es decir, que si yo reemplazo al C por cualquier valor menor que 3, todos los menores que 3, esto se vuelve negativo y no es real. Entonces, ¿cómo se escribiría de esta forma? Se escribiría así: desde el menos infinito, y desde el menos infinito, que es como un 8 acostado, ¿hasta qué valor? Hasta el 3. Y como no se incluye el 3, esto se pone como un corchete abierto. ¿Ven? Veamos este caso de acá. Voy a borrar esto para tener más espacio. Vamos a ver este caso de acá. Tenemos, para que sea real, esto tiene que ser 0 o mayor. Para que no sea real, ¿qué tiene que pasar? Que lo de dentro sea menor que 0. Ahí va a fallar. Entonces estamos buscando todos los valores que sean menores que 0. ¿Cómo lo trabajamos? Como una ecuación normal. Entonces vamos a tener 2x. Este menos 3 a este lado va a estar como 3 positivo. X, este que está multiplicando, lo voy a escribir del otro lado dividiendo. Entonces todos los valores menores que x, perdón, menores que 3 medios, hacen que todo esto falle. Esa es mi respuesta, porque estamos buscando cuando no es real. ¿Cómo se escribiría como solución? Desde el menos infinito hasta el 3 medio. Sin incluir. ¿Por qué sin incluir? Porque si yo incluyo a esto y lo reemplazo acá, esto me da 0 y la raíz de 0 sí existe. Bien, y por último tenemos este caso, pero este caso es bien particular. ¿Por qué? Porque primero, como es una raíz cúbica, sí estaría permitido números negativos. Pero ¿cómo es eso? Sí, pues, por ejemplo, la raíz de cúbica de menos 125. ¿Existe un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé menos 5? Sí, pues. O sea, menos 125 es menos 5. Menos 5 por menos 5 por menos 5 me da menos 125. En este caso se cumple, pero hay otra cosa. Que aquí se produce algo, miren. Todo número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Es decir, que para este caso particular no hay ningún número, ninguno, que yo ponga ahí y que me haga que mi raíz falle o que mi raíz sea negativa. Porque esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, para este resultado no hay ningún valor. Bueno, te invitamos a que sigas haciendo ese análisis donde hay que buscar dónde esto va a fallar, dónde va a ser negativo. Bueno, te enojo con el índice de la raíz.